creo que es importante sonar la voz de alarma. Y esta tarde veremos si hay o no hay paralelismos y en qué se parece y en qué no se parece lo que está pasando hoy en España con lo que ha pasado en otros países antes. Pero yo siempre me acuerdo de la anécdota que me contaba mi suegro, que era hispano-cubano, y me hablaba siempre de una familia de origen judío, pongamos que se llamaban los Cohen, que salía de Rusia. Y cuando salía de Rusia, en el año 17, porque había hecho cierta fortuna, pero con la llegada de los bolcheviques, pues tuvieron que salir de ahí, vinieron a España, que es donde les conoció, y entonces aquí, empezando de cero, volvieron a prosperar, tardaron más o menos 20 años, pero claro, con la llegada de la República y de la guerra civil, pues también tuvieron que salir y volver a empezar, y se fueron a donde ellos pensaban que podían volver a prosperar, y decidieron irse a Cuba, y entonces en Cuba coincidieron con mi suegro, donde tardaron otros 20 o 20 y pocos años en prosperar, entre el 37 o 38 y el 59, y cuando ya se habían vuelto a poner en pie y empezaban a gozar del beneficio de su actividad, pues en el 59 llega la Revolución Cubana y vuelven a salir, y ya cuando salían, mi suegro dice: oye, decidme dónde vais para ir yo para otro lado. Baste decir que fueron a Venezuela. Bien, y lo cuento como anécdota porque siempre decimos que en el país de uno, donde uno está, esas cosas no pueden pasar. Las cosas que hemos visto en otros países, aquí parece que no puede pasar. Se decía en Cuba que Cuba no es Rusia. En Cuba no puede pasar lo que pasó en Rusia, porque Cuba está a pocas millas de los Cayos de Florida. Estados Unidos nunca va a permitir que haya una base comunista instalada tan cerca de su propio país. Jamás podrá haber una dictadura comunista en Cuba. Cuba no es Rusia, pero ocurrió. Y 65 años más tarde los cubanos hoy todavía siguen padeciendo las consecuencias nefastas de aquel régimen. Muchos lo han pagado con la vida, otros lo han pagado con la cárcel y todos lo han pagado con la pobreza. Así que Cuba no era Rusia. Y Venezuela no era Cuba, porque lo que ha pasado en Venezuela no podía pasar tampoco. Venezuela era una aliada de Estados Unidos. Venezuela tenía petróleo, Venezuela tenía oro, Venezuela tenía docenas de minerales. Venezuela, de hecho, era un destino del exilio español. En Venezuela llegaron pues muchos canarios y llegaron muchos gallegos y se fue a hacer fortuna. Muchos españoles fueron a hacer fortuna a Venezuela, ¿no? Y Venezuela tenía una clase media bien instalada y tenía un nivel socioeconómico y cultural que hacía imposible pensar que fuera a pasar lo que luego pasó, porque Venezuela no era Cuba. Y hoy, unos años más tarde, estamos en España y muchos decimos: España no es Venezuela, aquí no puede pasar. Bien, pues eso es lo que yo quiero que analicemos hoy un poco más en detalle con nuestros invitados, porque lamentablemente Venezuela y Cuba y algunos otros países han pasado ya por situaciones dramáticas, y por eso hoy muchas veces cuando hablamos con venezolanos o con cubanos nos dicen: yo vengo del futuro. El conductor de Cabify que me ha traído aquí me decía, que es venezolano, que él nunca pensó, cuando salió de Venezuela hace 6 o 7 años, con 53 o 54 años de edad, que toda una vida trabajando y prosperando, donde ya se había sentado, donde ya se había comprado un apartamento en Venezuela que él cifraba en un valor de unos $700.000 y tenía un buen coche y tenía una buena vida, nunca pensó que él pudiera acabar siendo una víctima de un sistema político. Dice que tuvo la suerte de poder vender su apartamento, no en 700.000 sino en $50.000, el coche se olvidó de él, todas sus posesiones materiales se perdieron, viene a España y todavía está agradecido de poder sobrevivir